Llega el mediodía e iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del día. Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Metrópolis Central de jueves 15 de octubre. Las 12:02 damos inicio a este programa que nos puedes escuchar en todas nuestras plataformas, en nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Parto saludando desde inmediato a mi queridísimo amigo Jesús, quien se encuentra en la casa matriz de Radio La Clave. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes. Y haces posible que este programa salga al aire por todas las plataformas que tenemos en Radio La Clave. Y de inmediato saludo al presidente, que tuvo una mañana un poquito ajetreada, que está con bastante alergia, se le siente con alergia al presidente, sufre de alergia, es de los chilenos que se tiene que poner una nuez moscada en el pecho para combatir la alergia. Presidente Felipe Bianchi, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, les pido mi disculpa, les ofrezco mi disculpa, porque no sabía que se sentía y se percibía la enorme alergia que me ataca en estos momentos aquí frente al parque forestal. Pero aquí estamos, listos y dispuestos. Felipe, alergia, ¿a qué le tenemos? ¿Te has hecho alguna vez el test de alergia para definir, sabes qué, eras alérgico al plátano oriental, al polvo no creo, pero a la... No sé, Felipe, ¿a quién eres alérgico? A la primavera, es lo más que he llegado. Ya, nunca he entrado en detalle. Ese examen así que es como que se cuadricula el brazo y no sé qué, no me lo he hecho en una lata, espantoso. De inmediato también, Felipe, pasa a saludar a nuestro editor, a quien hace posible que este programa salga al aire de los contenidos, a mi partner, a nuestro callejero por derecho propio, a Cristian Peñalillo. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rodrigo, Felipe, un gusto saludarlos por interno, mi querido Felipe. Le voy a mandar algunas recomendaciones para sentirse mejor a raíz de la alergia. Yo me hice todo eso que usted le preguntó a Felipe, todos esos exámenes me lo he hecho, los cuadriculados en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, la fruta, los polvos, el pelos de perro, pelos de gato. No, es una cosa de loco. ¿A qué polvos eres alérgico, Cristian? ¿A qué polvos, qué polvos te vienen bien y qué polvos te vienen mal? El polvo de los departamentos, por ejemplo, que tienen cubrepiso, no me hace bien. Eso básicamente... Solamente eso no te viene bien. Es el único polvo el que no me viene bien y no es recomendable, por supuesto. Pero yo de verdad le voy a mandar un par de recomendaciones que para mi querido Felipe Bianchi no sufra con esta alergia. Por favor, se lo rogo. Oye, a propósito de nada, en realidad, Felipe, no te comenté, o te lo comenté no al aire, pero ahora me interesa comentarte al aire. Hoy el programa entretenido del domingo con Iván Valenzuela, lo pasé muy, pero muy bien. La verdad que me reí mucho. ¿Lo pasaste chanchulín? Me reí mucho. Bueno, hay varias cosas de las anécdotas que cuenta ahí en el programa Iván Valenzuela, Felipe. Que... Dígame. Que bueno, Iván Valenzuela es muy amigo tuyo y tienen muchas... Yo conozco harto a Iván Valenzuela, pero nunca me deja de sorprender ese personaje. Sí, y la gracia del programa es que, para contar anécdotas, es que hay hartas anécdotas que mucha gente no sabía de Iván Valenzuela, porque sobre todo los más jóvenes tienen la imagen de él como conductor de noticias, claro, como conductor de programas de conversación en la radio, y no vivieron la época más, en los inicios de la carrera de Iván. Y me imagino que tiene una imagen de él un poco más seria de lo que realmente es, pero contó ahí en el programa de Iván Valenzuela, primero que era un extraordinario músico, un gran cantante, incluso fue telonero de Facundo Cabral, de Keiko Yungue, de otros más, en muchos conciertos y recitales, que trató en algún momento de meterse al seminario y ser sacerdote. Las historias que tienen que ver con cosas periodísticas donde fue figura preponderante, por ejemplo, esa futbolística que mucha gente desconoce, que Iván Valenzuela es la primera persona que entra al camarín de Chile el día del maracanazo del Cóndor Roja, y lo echaron a patada a propósito, así le querían pegar, pero no estaba el horno para bollos. Pero eso es totalmente cierto y es verdad. Ningún periodista de todos los que estábamos ahí llegó antes al camarín que Iván Valenzuela y fue el primero en entrar. Cuando recién venía bajando el equipo desde la cancha,
el Cóndor Roja en brazos y a cuesta. O que Iván Valenzuela es el responsable, así, literalmente, de que haya venido a Chile alguna vez Feynman Mori y después no dejó de venir nunca más. Él hizo los contactos, él lo trajo desde Río al grupo. Y tantas cosas así que son atractivas. Y también contamos ahí una anécdota un poco más subida de tono respecto de unas vacaciones en Ecuador, donde, bueno, la vida es así. Sí, no, la verdad que me sorprendió gratamente, como cada vez que escucho el Domingo Dominicales, creo que lo he visto todos. Me he saltado un par, pero la verdad que el fin de semana, el domingo de Iván Valenzuela, me gustó mucho. Así que, una vez más, felicitaciones, y a los que no lo han escuchado, escuchen el YouTube de Domingo Dominicales, donde está Felipe Bianchi con el Flaco Contreras, entrevistando en esta ocasión a Iván Valenzuela. ¿Algo más que comentar de esta mañana, Felipe? Gocé, porque estoy gozando con esta nueva alternativa que nos ha dado la tecnología y los tiempos modernos, así como algunos solo han generado rabia a partir de esto o desazón. Yo gozo con el VAR y gocé con la entrega con los audios de lo que había sido el partido tan polémico de Perú con Brasil en Lima, que arbitró el chileno Bascuñán, y con los audios de las razones y del penal del partido de Chile-Colombia. Contra Neymar. No, eso en Perú, pero también los audios del partido de Chile-Colombia con lo de Vidal. Y es muy interesante, muy atractivo darse cuenta cuál es la lógica de la conversación, qué es lo que buscan, cómo lo buscan. Ya uno empieza, yo he ido anotando por ahí, a entender la nomenclatura, porque tiene que ver con tipos de tomas de cámaras, cuando piden la toma de atrás, cuando piden la toma cercana, cuando piden cosas específicas desde el mundo de la grabación y la tecnología, que es muy interesante. ¿Quién grita primero? ¿Qué es lo que hablan los árbitros en la cancha? ¿Cómo hacen el ejercicio los tres que están sentados en el recinto donde se revisan las imágenes? Es súper entretenido, es muy interesante. Y de hecho, después que uno escucha los audios y los ve, y esa es la gracia, creo yo, entiende un poquito más no solo la lógica de cómo se desarrolla la conversación en esos segundos que pasan tan rápido que uno está expectante esperando a ver qué van a cobrar o no, sino que entiende también la toma de decisión. La toma de decisión y las fórmulas que se están usando. Por ejemplo, solo por ejemplo, la jugada que a mí nunca me pareció tan clara que no era penal, en lo que más le sacan en cara a Bascuñán en el partido de Perú con Brasil, que es el segundo penal que le cobran a Neymar, contra Neymar, digamos. Viendo las imágenes y entendiendo la lógica de la conversación, efectivamente era un penal súper cobrable. Te puedes equivocar o no, puedes tener la decisión de que sí o no, pero no era 90-10 que no. Era 50-50, y si quieres un poquito más incluso, a favor de que lo que muestran las imágenes es que hay, inconsciente o no, pero eso ya no existe. No, da lo mismo eso. Una falta del zaguero peruano sobre Neymar porque lo engancha abajo, lo bota abajo, aunque haya ido a buscar la pelota y todo eso. En Perú quedaron indignadísimos, al punto que pasó algo a mi modo de ver increíble, que ayer en una conferencia de prensa el presidente de Perú, señor Vizcarra, se refirió al tema y habló contra el árbitro y que por qué favorecían a Brasil en un ambiente que era completamente ajeno y distinto, tenía que ver con Felipe, está con protección policial hoy, hasta el día de hoy está con protección policial el edificio, el hotel en rigor, donde está Bascuñán. Se juntaron más de 250.000 firmas en hinchas para que no lo dirija nunca más, ¿no? Una cosa de loco allá. Sí, lo que pasa, Felipe, que en épocas de populismo, en épocas de pandemia, el presidente, cualquier cosa, que hay que también ver el contexto. Yo creo que uno no podemos ser tan ingenuos que entender que la conferencia de prensa del presidente es solo por el partido de fútbol. No, yo creo que el presidente de Perú lo ha hecho tan mal en la pandemia. Estaba haciendo otra cosa, pero por eso te digo que me parece impresionante. Claro. Es como que Piñera hubiera salido a hacer una conferencia de prensa por el penal en Uruguay. Claro. Bien insólito, pero están realmente indignados los peruanos. Y la verdad es que si uno revisa los dos penales, el problema siempre es que Neymar es demasiado teatrero. Pero el primer penal lo agarran claramente la camiseta, una torpeza del defensa peruano, y en el otro, claro, como es inteligente, Neymar va a buscar la pelota, sabe que de alguna forma lo van a chocar y lo chocan, pues, y le hacen, hay contacto, hay falta.
Entonces, ahora que no existe ni la intención ni ninguna de esas cosas, claro, se entiende un poquito más si uno revisa los audios, lo recomiendo como ejercicio, el penal que cobra Bascuñán, los 2 penales que cobra Bascuñán y el penal sobre Vidal, que te aseguro, o yo creo al menos, que si no hubiera habido VAR no lo hubieran cobrado nunca. No, pero para mí, yo no tengo ni una duda, y sacando el chilenismo ni mucho menos, que el penal de Vidal es penal clarísimo. Le pega una patada, o sea, llega tarde. Una patada, eso afuera del área es tiro libre, adentro del área es penal y listo, y se acaba. Lo que pasa es que, claro, que cuando el árbitro no lo cobra, empiezan las dudas, pero queda a las claras que es un penal, una patada sin pelota, porque Vidal juega la pelota, da lo mismo que jugar la pelota bien, malo, más o menos. Sí, Rodrigo, pero para hace 15 años eso no era penal. Hace 10 años. Hace 5 años, incluso el árbitro te había dicho de otra jugada, o fue a buscar la pelota, no fue con intención. Bueno, ninguna de esas cosas ya existen y gracias al VAR no lo puede mirar más. Comparto, Felipe, contigo que lo más importante es entender la lógica y el criterio, o descriterio, bueno, el criterio en verdad, de los árbitros. Y cuando uno empieza a entender las justificaciones, cuán acelerado están, el código de la discusión, en qué cosas se fijan, en qué cosas no se fijan. Yo lo que sí me doy cuenta, Felipe, que uno cuando dice, pero este gallo no está, o sea, me pasa a mí, sobre todo cuando dicen, es un movimiento anormal. ¿Qué movimiento puede ser normal cuando estás cayendo? Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, entonces, pero es que son las nuevas, claro, son las nuevas obligaciones que han puesto, que son bien debatibles. De hecho, es debatible. ¿Se avanza en mayor justicia? Yo creo que sí, que eso está fuera de duda, y que si uno saliera del populismo y sacara realmente un promedio de la cantidad de veces que el VAR ha hecho justicia, las veces que se ha equivocado, yo creo que la proporción es gigantesca a favor de que ha dado justicia más que ha quitado. Muchísimo. Pero también hay que contemplar que la tecnología tampoco es una ciencia exacta. Tú, depende de dónde está puesta la cámara, de repente puedes quedarte con una impresión que no es la correcta y de un contacto que a lo mejor no hubo, o de un movimiento que parece que fue, pero no es tan claro que fue. Entonces, perfección no va a poder haber nunca. Pero que hemos avanzado en mayores dosis de justicia gracias al VAR. A mí al menos no me queda ninguna duda. A mí 2 cosas con respecto al VAR, que yo soy pro VAR y bienvenido sea, gracias a Dios llegó y que se mantenga por siempre. Transparencia, que esto que vemos 3 días después tiene que ser en vivo. Para mí eso es lo que pasa en otros deportes, que pasa en el básquetbol, que pasa en el fútbol americano, que pasa en el rugby, transparencia. Y lo segundo, sigo creyendo que todavía para decisiones se demora mucho. O sea, si el árbitro tiene alguna duda, tiene que ir al tiro al VAR, no esperar 4 minutos para ir al VAR y después resolver en 2 minutos más. Me parece que la decisión debe ser mucho más rápida. Esa es la sensación que tengo yo respecto al VAR. Pero bienvenido sea, y afortunadamente llegó, porque comparto contigo, Felipe y Cristian, que se ha hecho mucho más justicia, que en justicia se han cometido errores, pero por último, Cristian y Felipe, el árbitro queda expuesto. No, por supuesto, ya no se puede hacer tanta trampa como se hacía antes. Todavía se puede, pero no tanto como antes. Y de hecho, si no estaba el audio porque pareció innecesario, digamos. Pero, por ejemplo, sin el famoso VAR, el empate de Colombia habría llegado antes, porque en condiciones normales, si no era porque el árbitro estaba cerquita, ese cabezazo bombeado que no llega a Cortés y que anularon por un empujón previo a Isla, te aseguro que habría pasado colado, no lo habrían anulado. Pero el árbitro lo anuló en el partido, lo anula antes de ir al VAR. Ojo. No, sí, pues, pero se tiene que reforzar y qué sé yo, y ahí uno ya se da cuenta que sí, tenéis razón. Pero todos nosotros sin la tecnología, con la rapidez del juego, no habríamos entendido mucho que había cobrado. Sí, y el otro tema que es del VAR, pero no del VAR, es la situación que se genera con el offside. Levantan la bandera cuando el jugador termina la jugada, claro. Es raro, eso yo no logro entender por qué, porque cuando le dan el beneficio de la duda, me imagino, al jugador, pero hay muchas veces que el jugador está claramente offside y que después puede chocar con la arquero. O sea, el reglamento actual dice que obliga, digamos, a los asistentes a no marcar cuando tienen duda, cuando la jugada es muy milimétrica, a no marcar hasta que termine la jugada. Claro. Justamente para salvarse un poquito de cometer errores. Yo creo que
lo que no se ha dicho tanto, se ha dicho, pero no tanto respecto del VAR, es que los grandes beneficiados con la existencia del VAR justamente son el árbitro y los dos asistentes, porque en el fondo cualquier gran duda de las que había antes la saben al tiro y se ayudan al tiro los otros tres que lo están prestando asistencia tecnológica, y eso los árbitros nunca lo tuvieron en su historia y se tiraban un piscinazo y después cachaban que se habían equivocado y el lunes llegaban al trabajo en el banco porque trabajaban en otras cosas y lo hacían pebre en la calle, en todas partes, los diarios demostraban que había sido un error con una foto, con cualquier cosa, pero no tenían en qué sostenerse, o sea, había que decidir en 2 segundos y a veces, claro, se equivocaban mucho más de lo que se equivocan ahora. Yo pienso que respecto a lo que decías tú, Rodrigo, me parece claro que es fundamental que liberen el audio de inmediato, que esas cámaras que él ve en la cabina, ¿cierto?, que está dispuesta para el árbitro, también tenga acceso uno como televidente a eso, a las imágenes más específicas y a los audios que se conversan ahí en vivo y en directo, porque uno tiene todo el derecho a pensar, estas cuestiones la editaron. Y lo otro, que cuando se juegue un partido, el VAR esté en el país donde se va a jugar y que no se maneje todo desde Luque, desde la Conmebol, porque ahí sí que me pongo un poquito nervioso y me empiezo a asustar. Sí, bueno, el otro día también se hablaba y me pareció una idea interesante respecto al VAR, que los que están en la comisión afuera, que no sean del mismo país que los que están dirigiendo, y que incluso sea uno de cada país para que exista un poquito más de objetividad y que pueda hacer que... Ahora, yo sí creo en los equipos, creo en la especialización, pero que si hay No, sí, porque es que si uno se mete en ese, Rodrigo, ya podría hasta debatir que los guardalíneas tienen que ser de la misma nacionalidad que el árbitro central y ya yo la lógica la entiendo, de que sean todos del mismo país, no solo por una cosa idiomática, aunque en Sudamérica es medio absurdo, salvo con los brasileños, por el contacto, sino porque sí, pero porque ya has trabajado mucho más juntos, es lo mismo que los guardalíneas, porque si tu lógica sirve para los que están en el VAR, que haya mayor repartición de nacionalidades, por decirlo de alguna manera, siendo eso un indicador de mayor justicia, tendría que aplicarlo también con los guardalíneas. ¿Cuál es la diferencia? Claro, no debería haber ninguna. Sí, lo que pasa es que el discernimiento en jugadas extremas podría estar pero bueno, finalmente, y una jugada que hubo polémica también del VAR, el partido Chile con Colombia, un amigo me lo manda por WhatsApp, me dice: ¿por qué no expulsaron a James Rodríguez en el planchazo a Alexis Sánchez? Porque era James Rodríguez, creo yo. Porque James Rodríguez le pidió perdón, como que se sorprendió, pero yo creo que ahí no se miden intenciones. Fue un planchazo que perfectamente pudo haber lesionado a Alexis Sánchez. Mira lo que pasó en Perú, con Zambrano. Claro, en Perú. Bueno, es que es un súper buen ejemplo, porque ahí la historia de cada jugador influye. La buena conducta anterior. Claro, le influye a los árbitros y a los propios jugadores, porque si te fijas, ni siquiera los chilenos reclamaron. No se le fueron encima diciendo esto es roja, tiene que ser roja. No, sino que dijeron como, oye, la media patada y no sé qué. Claro. Pero incluso Vidal le tocó la cabeza a James Rodríguez, el propio Alexis como que reclamó, pero no mucho, porque no es un jugador que acostumbra a ser extremadamente agresivo. Yo creo que eso fue lo que lo salvó, porque llegó tarde, llegó con la plancha. En otro jugador seguramente habría sido tarjeta roja, pero aquí era como... Pero ¿y por qué no, Felipe, Rodrigo, la recomendación desde el VAR? ¿Sabes qué? ¿Cómo es? Heredia, el árbitro Darío, ¿sabes qué? No es amarilla, aquí corresponde, es una conducta violenta, así que corresponde roja directa, como lo que pasó, insisto, con Zambrano en el partido de Perú con Brasil. ¿No debiese también haber intervenido? Puede ser, pero también puede no ser, porque es distinto cuando es una agresión, cuando el árbitro no se da cuenta que alguien le pega un codazo, un combo a otro. Esto es una pelota dividida que va con la pierna muy arriba y en plancha Rodríguez, que alguien podría considerar que era roja, pero también alguien podría considerar como consideraron que era amarilla. Y tratándose Rodríguez, yo creo que se salvó un poco con eso, pero no sé si cae tan exacto en el cajón de agresión. Yo creo que si Alexis Sánchez simula más, claro, lo expulsan. Hubiese sido distinto, claro, o la reclama pero también más. Porque muchas veces ahí se considera la lesión y la gravedad de la lesión. Si Alexis Sánchez hubiese salido en camilla, hubiese tenido mucho más posibilidades de expulsar a James Rodríguez. No estoy pidiendo que lo expulsen, pero estoy diciendo que en ese tipo de decisiones influye mucho
el nivel de lesión que tuvo el jugador, aunque sea algo que salió en camilla y después volvió corriendo como antes, y creo que tal cual dices tú, Felipe, la actitud de Vidal, la misma actitud de Sánchez, le permitieron al árbitro no ir al VAR y que el VAR un poco pasara colado. Es verdad. Solo para cerrar el tema de los arbitrajes, para los más jóvenes que están escuchando, que me acordé cuando estábamos haciendo esos recuerdos de cómo era antes, hubo una época mucho más folclórica, digamos, estoy hablando cuando nosotros éramos chicos y antes, para qué decir, pero en los años 70... Hasta otra jugada del gol de Colo-Colo, la Copa Libertadores. No, si no quiero hablar de eso, quiero hablar de cómo eran los árbitros. En los años 70-80, que lo mencioné así al pasar, efectivamente no había árbitros profesionales en Chile, todos trabajaban, y era muy gracioso porque yo me acuerdo lo que era cuando había jugadas polémicas, los medios de comunicación, los lunes, los martes, los miércoles, iban a la oficina donde estaban los tipos. Entonces iban a la oficina de Guillermo Buch en el Banco de Chile, o de Antonio de Martínez, el juez de hierro, donde trabajaba, qué sé yo, iban a la oficina y los tipos estaban en su escritorio trabajando con terno y corbata en su otra pega, en su primera pega, en el fondo, que era la más importante, en su pega real, y les preguntaba. Entonces llegaban al donde el tipo que era agente de banco, entraban a la agencia y le preguntaban, bueno, ¿fue mano o no fue mano? Era muy gracioso porque las fotos de la entrevista en los diarios, la entrevista por la tele, no sé qué, eran un señor que lo entrevistaban en su oficina, y tú decías, pero ¿cómo el mismo que fue el árbitro ayer? Nada, con short corto, ese, el mismo. Bueno, me parece, Felipe, muy interesante. Yo creo que el VAR llegó, o sea, no es que crea, el VAR llegó para quedarse, el VAR es perfectible, se necesita transparencia, se necesita un poquito más de velocidad, pero bienvenido sea el VAR. Cristian, metámonos en la encuesta y en el hashtag, que está muy polémico, mucha gente opinando en nuestra encuesta el día de hoy. Claro que sí, Rodrigo, porque aún continúan los coletazos de lo que fue el empate de Chile ante Colombia, y en general esta doble fecha clasificatoria que deja a Chile solamente con un punto. A partir de eso, queremos preguntarles a los amigos que nos escuchan sobre Reinaldo Rueda, y por eso el hashtag es Metrópolis, ¿qué hacemos? Hashtag Metrópolis, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos con Reinaldo Rueda, el actual técnico de la selección? Sacar hoy a Rueda de la selección chilena, como algunos piden, son 4 alternativas. Voy a partir por la que más porcentaje de votación suma. Con un 43%, la alternativa sería apresurado y absurdo. Luego, con un 28%, la gente dice que sacar a Reinaldo Rueda sería justo y necesario. Con un 23%, los votantes dicen que depende de la doble fecha de noviembre, y solamente con un 8% la gente piensa que sacar a Rueda es inútil, no hay caso. Son las 4 alternativas. Hashtag Metrópolis, ¿qué hacemos? Hay mucha gente votando y también opinando respecto de la encuesta. Sí, es un tema interesante de conversar, de discutir. Yo he escuchado ya varias personas que dicen, sáquenlo al tiro. Sí, igual también, claro. A ver, lo primero que digo yo, a mí me parece que si lo sacaran ahora sería exactamente cometer el mismo error, y esto no es mi respuesta, pero sería cometer el mismo error que cometió Colo-Colo. Dejó pasar toda la pandemia, los 5 meses, para cambiar de entrenador después de que se dieron cuenta que Gualberto Jara no iba a dar el ancho. O sea, Reinaldo Rueda, si había que sacarlo en enero. Para tener un entrenador que hubiese trabajado todo este tiempo, y porque hoy, el Reinaldo Rueda de hoy dista bastante poco del Reinaldo Rueda que vimos en lo que fueron los partidos amistosos. Entonces no es que hoy día estemos dándonos cuenta, que nos estemos sorprendiendo, que digamos, hoy Reinaldo Rueda no es el entrenador ofensivo, hoy Reinaldo Rueda no es el entrenador que hace tal y tal cosa. Entonces me parece a mí que Colo-Colo, después nos vamos a meter en el tema Colo-Colo profundamente, porque las declaraciones de Gustavo Quintero también están muy entretenidas y hay que conversarlas y desarrollarlas. Pero ¿te parece, Felipe, que lo de Reinaldo Rueda ahora no ha sido nada distinto a lo que hizo antes? Sí, pues. Ni mejor ni peor. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ese es el discurso de alguien que analiza el fútbol, como somos nosotros, Rodrigo. Pero en el discurso incluso de la NFP siempre se dijo, hay que esperar las clasificatorias. No. Va a ser muy distinto, porque por los puntos juega distinto Rueda. Ese fue el discurso.
Bueno, es más, yo creo que ha mejorado en relación a lo que hizo antes. Para mí, yo tenía, dado la realidad que teníamos en esta selección, con 13 bajas por lesiones y por coronavirus y por distintas razones, me parece que compitió de muy buena forma con dos buenos equipos, un Uruguay un poquito menos, pero que estaba de local, que siempre iba a jugar a Montevideo muy difícil, y contra Colombia, que es de los buenos equipos que viene esta pasada, después de Brasil. Para mí Colombia y Perú son los mejores equipos que vi. Entonces, no, sí está, Rodrigo, sí está bien, pero eso ya es parte del análisis. Lo que digo yo es que no es tan raro, que hoy sea una situación distinta a la que era antes de la pandemia, porque siempre se dijo, desde la autoridad, incluso desde la NFP, y de un grupo también de analistas y de gente y de público en las redes, siempre se dijo, no, está bien, no, hay cosas que no están bien, no sé qué, pero esperemos las clasificatorias porque Rueda por los puntos es distinto, y además que lo contrataron para las clasificatorias y que hay que darle la oportunidad. Entonces igual habría sido un poco raro que se fuera antes. No, yo creo exactamente lo que crees tú, que el mismo Rueda de siempre, que no ha habido grandes cambios o ha habido algunos a tu modo ver positivos, no sé, pero mucho no ha cambiado. Lo que sí es que era efectivamente una frontera el antes y el después de jugar clasificatoria. Sí, pero bueno, y yo creo, Felipe, que cuando ya nos metemos en el análisis, ¿no?, y saquémoslo al tiro, el otro tema, que no es pega nuestra tampoco, y y aquí vamos... ¿Para qué alternativas hay? ¿Qué? Claro. O sea, porque hay que contar con eso. Mi pega no es decir, ¿sabéis qué? Saque la Rueda y pongan a Heinze. O sea, si para eso no voy a trabajar. No, por eso, mira, yo no quiero adelantar el juicio, que lo voy a adelantar igual, pero conceptualmente, a mi modo de ver al menos, o estructuralmente, claro, ahora, quedando menos de un mes para la próxima fecha clasificatoria, no tiene mucho sentido. Ahora, si en la fecha de noviembre, porque la otra ya es el otro año, en marzo. En marzo, sí. Van a pasar 4 meses casi. Si en noviembre... Claro, pero y si en noviembre Chile en Santiago le está ganando 1-0 a Perú y Rueda echa el equipo para atrás, después estoy inventando. Termina ganando 2-1 Perú y vaya a Venezuela, y Venezuela que ya perdió como local, que tiene un equipo débil en estas clasificatorias, bien débil, te gana 1-0 como la época de Escargorti, no sé qué. Claro, yo ahí lo pensaría muy seriamente que es la oportunidad como para hacer un cambio. Ahí ya uno se daría cuenta, ¿sabes qué? No hay respuesta de equipo, no hay liderazgo, hay distintas cosas. Pero insisto, Felipe, o sea, uno tiene que tratar de hacer el análisis lo más frío posible, lo más objetivo posible, que ya sabemos de que la objetividad siempre es muy compleja, no existe la objetividad. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, el paladar de uno lo traiciona, vos. El paladar de uno de querer ver un Chile ofensivo, de querer un Chile que someta al rival, de ver un Chile que sea constantemente el equipo que está atacando, te tiende a traicionar y a decir, ¿sabes qué? Este gallo no es lo que yo quiero. Pero claro, si el gallo hubiese sacado 4 puntos en vez de 1, nos tendría la boca, no sé si cerrada, porque al final el trámite del partido fue el mismo. Y los errores son puntuales. No, es que por eso es clasificatoria por Rodrigo... termina definiendo todo la cosecha. Porque si efectivamente, más allá de los paladares, los gustos, no sé qué, los que no nos gusta o los que sí lo consideramos demasiado defensivo, da lo mismo, te encuentras con que terminadas las 4 primeras fechas Chile tiene 1 o 2 puntos. Claro, y ahí ya se pone complejo porque tal como dices tú, eso es una señal de que no hay reacción en el plantel, de que alguien está muy confundido, da lo mismo. Y ya se pone peligroso porque la clasificatoria es básicamente cosecha de puntos. Sí. Y Felipe, y para aclarar, o sea, que yo no soy un defensor de Rueda para nada, no es necesario recordarlo, pero yo creo que Rueda, el día que los jugadores hicieron lo que quisieron con los partidos amistosos, no olvídate del estallido social, si los jugadores tenían o no tenían razón, me da lo mismo. Hicieron lo que quisieron sin informarle y Rueda se quedó esperando en Pinto Durán solo en su oficina y no llegó ni un jugador. Para mí, ese día Reinaldo Rueda se dio ir. Más allá si juega bien, mal o más o menos, ese día hubo un quiebre total en el liderazgo de Reinaldo Rueda con el plantel, y eso muchas veces es irreversible. Veremos si es reversible o no es reversible, veremos si conversó o no conversó, pero para mí esa es una señal, Felipe, de que este grupo es complicado, pero él no tuvo la capacidad de liderarlo, y eso para mí es muy complicado, es una señal fundamental para mí. Si un entrenador debe o no debe estar a cargo de un buque, es cuando el capitán, o en este caso el entrenador, tiene un liderazgo sobre su gente, y ahí
fueron mi primera gran duda, porque en el periodo anterior, en el proceso anterior, tú puedes decir, no, es que probó muchos jugadores, probó pocos jugadores, que lo llamó y no lo llamó. Bien, puede ser una estrategia y a él le puede haber servido porque lo estuvo en los microciclos, no en los microciclos. Eso es más difícil tener una opinión con más certeza, con más datos. Pero lo que pasó ese día, a mí no me lo cuenta nadie. Yo estuve en la cancha, sé cómo se administra un camarín, sé cómo el jugador está constantemente tirando el elástico, el jugador tú te da la mano y te agarra el codo, y si tú no lo administras bien, te pasa por arriba. Y en ese día, los jugadores pasaron por arriba del técnico, y me cuesta a mí creer que se pueda sobreponer a eso Reinaldo Rueda, Felipe Cristiano. Sí, pues está dentro de los haberes y deudas de todo lo que ha pasado hasta este camino, que seguramente va a tener un desarrollo ya más definitivo en esta segunda fecha, donde Chile está obligadísimo. Te diría yo que sacar los 6 puntos. Por historia, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de 2020, ni de Rueda, ni sé qué. Por rivales y por historia. Perú está abajo hoy en la tabla que Chile, viene a jugar a Santiago. Es un partido que hay que ganar siempre. No por estupideces patrióticas ni nada, sino porque hay que ganarle el rival directo, y si no le gana en Santiago, ¿qué va a ir a hacer al Mundial, digamos? Y a Venezuela se le ha ganado muchas veces en distintos procesos allá en Venezuela. Ya lo hizo Paraguay. Y esta Venezuela es particularmente mala, Felipe. Es particularmente mala, ya lo hizo Paraguay en la primera fecha. Paraguay que va a ser un rival directo seguramente, así que está bastante obligado a los 6 puntetes Chile, te digo yo. Así que vamos a ver lo que pasa, porque si saca 4 ya probablemente va a haber queja o no, las cosas, pero se va a mantener. Si el equipo le responde, además, qué sé yo. Pero si juega mal con Perú, con Venezuela, si el equipo no responde, si vuelve a parecer que Chile no es muy agresivo en Santiago, qué sé yo, va a ser muy difícil la continuidad de Rueda, no me cae la menor duda. Considera también de que eventualmente, ¿cierto? Porque bueno, ya se limita al tema de lesiones y también de contagios de esta pandemia, debiese estar disponible Bravo, Maripán, el mismo Medel, ¿cierto? Pulgar, nombres importantes. Si lo que hay que ver ahora es cómo resolvemos el tema adelante, especialmente con un delantero. Adelante, la franja izquierda, la segunda pelota, varias cosas que hay que... El orden ahí en la Felipe, mitad de cancha. Cristian y Felipe, vamos a la primera pausa y volvemos en Metrópolis de Radio, La Clave. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La Clave me escucha.